Un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en este nuevo programa de la serie de Fe y Ciencia. Estamos en una nueva serie, así que es un gusto poder llegar a ustedes a través de estos videos, a través de la transmisión radial también de Orión Estéreo. Nuestro tema de esta noche se titula La evolución. ¿Cuán lógica es? Y vamos a estar hablando acerca de eso, como hemos dicho, ver algunos puntos entre creacionismo y evolucionismo para ver qué tan lógica es la teoría de la evolución. Saben que hay tres teorías que son las más conocidas. Hay más teorías acerca del origen del universo o de este planeta o del hombre, pero las tres más conocidas son el evolucionismo, la evolución teísta y el creacionismo. Hablemos de la primera, el evolucionismo. Esta teoría dice que los seres vivos actuales proceden por evolución. Eso significa surgieron a través de metacambios graduales y lentos, muy lentos, a lo largo de los tiempos geológicos y de antecesores comunes. Esta teoría es aceptada por antropólogos, geólogos, arqueólogos y paleontólogos ateos. La segunda es la evolución teísta, que hace una mezcla, ¿verdad? Es una forma de conciliar al teísmo con la teoría de la evolución, pues se cree en la existencia de un creador y un propósito, pero a diferencia de la del diseñador inteligente, se cree en la descripción científica de la evolución biológica, postulando que en ella Dios crea al permitir el proceso natural de evolución biológica expresada en la síntesis evolutiva moderna. En otras palabras, Dios dio la chispa y dejó a la naturaleza desarrollarse sola. Esto se parece al deísmo bastante. Ahora, también esta teoría cree que en algunos momentos Dios intervino en ciertas eras o periodos. Por ejemplo, que Dios le ayudó al homínido a pararse, a erguirse. Pero aquí hay muchas preguntas que podemos plantear. ¿Cómo un Dios omnipotente tardó 15.000 millones de años en crear el universo y más de 4.400 millones de años en crear la Tierra? ¿Cómo un Dios inteligente, omnipotente, que hace todo perfecto, permitió que la naturaleza fuera experimentando a base de prueba y errores con los seres vivos? El peligro con esta teoría es que se deja a un lado el creacionismo, el relato bíblico, se cuestiona la omnipotencia de Dios, también los santos mandamientos de Dios, en especial el cuarto mandamiento, que es un monumento a la creación. Y hay serios problemas teológicos de interpretación y de la autoridad de la Biblia, como la palabra de Dios, en aceptar esta teoría. A pesar de todo esto, el 28 de octubre de 2014, el actual Papa Francisco manifestó aceptar la teoría de la evolución teísta cuando dijo estas palabras. Cuando leemos sobre la creación en el libro de Génesis en la Biblia, siempre creemos que Dios fue una especie de mago que con una varita mágica pudo hacer de todo y todo, pero eso no es así. El Big Bang, teoría científica que explica el origen del universo, y la evolución no son inconsistentes con la intervención divina. Con estas y otras declaraciones que ha dado la Iglesia Romana, ha manifestado aceptar la teoría de la evolución y la ha amalgamado con la teísta. El problema con estas palabras es que de alguna manera mitologiza y ridiculiza el relato del Génesis. El Papa dice que muchos creen que Dios fue como un mago, trayendo las cosas a la existencia como por arte de magia. Pero estas palabras irrespetan el relato bíblico del Génesis
y minimizan el poder de la palabra creadora, restauradora y salvadora de Dios. Por otro lado, se ve el deseo de empatar ambas teorías para lograr aceptación, pero hace ver a Dios no tan omnipotente. Por eso cuando yo veo esta teoría, me pregunto, ¿cuánto tiempo tardó Dios en hacer descender maná del cielo? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios separar las aguas del Mar Rojo? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios traer las plagas sobre Egipto? ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús sanar a paralíticos y ciegos? ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús expulsar la legión de demonios que tenía el Gadareno? Sabemos que todos esos milagros fueron realizados en instantes. No tardaron millones de años, no tardaron meses, semanas o años. Cuando Dios dijo, fue hecho. Y eso así desde el Génesis. Pero de todos los ciegos sanados, resaltamos el caso de aquel ciego sanado en San Juan capítulo número 9. ¿Por qué? Porque en este milagro Jesús le untó lodo en los ojos al cielo. Pero ¿por qué el milagro del ciego al que le untó barro es muy importante? Primero, porque nació ciego, dice el relato bíblico. Segundo, porque lo sanó como cuando creó a Adán, formando a Adán del polvo de la tierra, ¿verdad? En San Juan 9:6 dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y en tercer lugar, porque Jesús sanó uno de los órganos más complejos del ser humano, el ojo. Se dice que cuando Darwin intentaba explicar la evolución del ojo, le daba fiebre, porque el ojo es lo que se llama un complejo irreducible. O sea, si usted le quita uno de esos elementos, el ojo deja de funcionar a la perfección. ¿Y cuánto tiempo le tomó a Jesús resucitar al hijo de la viuda de Naín, por ejemplo? A la hija de Jairo o a Lázaro. ¿Cuánto tiempo tardará Jesús en la segunda venida en resucitar y glorificar a sus hijos? Bueno, según 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 al 53 dice de esta manera: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario, dice el texto, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero noten lo que dice el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso será en un instante la resurrección y la glorificación de sus hijos. Entonces, ¿cómo un Dios que hace eso en instantes puede tardar miles de millones de años en crear todo lo que conocemos y vemos? La tercera teoría es la del creacionismo. Esta define que los seres vivos han surgido por un acto creador de un Dios poderoso y amoroso y por lo tanto no son fruto de una evolución casual y accidental, lo que significa que todo tiene un propósito y un maravilloso destino. Otra teoría que se maneja mucho en el ambiente popular es la teoría del Big Bang. El Big Bang dice que todo se originó por una gran explosión que trajo de algún modo tanto la materia inorgánica como la materia orgánica, las cuales se desarrollaron mediante interacciones casuales. Uno de los posibles originadores de esta teoría fue Edwin Hubble. Sin embargo, hay muchos que están en desacuerdo y atribuyen esta teoría a Georges Lemaitre,
un sacerdote jesuita conocido como el cura del Big Bang, que es de origen belga y llegó a ser un físico y astrónomo ahí por 1927. Él es el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, basándose en las observaciones del telescopio Hubble ahí por 1929. En otras palabras, él afirmaba que el universo se expande, se aleja entre sí y crece. Hasta entonces se creía que el universo no cambiaba y era eterno. Así que este sacerdote pensó que todo el universo, si se va expandiendo, alguna vez debió haber estado todo junto, todo concentrado, y así nació la teoría del átomo primitivo o huevo cósmico ahí por 1931. En esta teoría, basada también en las teorías sobre la relatividad de Einstein por 1915, Lemaître dijo que todo se originó por un solo átomo. Cuando Fred Hyde, un famoso astrónomo de ese tiempo, oyó esta teoría, dijo que lo que Lemaître presentó era una locura, un reventón, un Big Bang. E irónicamente, así quedó bautizada esta teoría de la burla que hizo el astrónomo. Esto nos lleva a otro punto. ¿Es verdad que el universo se expande? Hablemos un poquito del fenómeno del redshift. Este fenómeno lo que nos presenta es que alguna vez ciertas galaxias y estrellas estuvieron más cerca y a medida que ha pasado el tiempo se han ido alejando. Por esa razón, las ondas de luz también se han ido expandiendo y en lugar de presentarnos un tono azul, presentan un tono rojizo. A eso se le conoce como el redshift. Esto significa que es verdad que el universo se expande. Pero esto ya lo habían presentado algunos profetas del Antiguo Testamento, como Job cuando dijo: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Dice que Dios extiende los cielos, extiende el norte. Y para los teólogos, el verdadero norte es hacia la presencia de Dios, hacia el tercer cielo. En Isaías 40:22, en la parte final dice: Él, hablando de Dios, extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. O sea, estos textos ya hablaban acerca de la expansión del universo. Hablemos ahora un poquito acerca del método científico. Es maravilloso darse cuenta que la Biblia también tiene ciencia. Y digo esto porque los pasos del método científico pueden ser claramente visibles en el texto sagrado del Génesis. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 1 del verso 1 al 5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Recordemos los pasos básicos del método científico: observación, determinación de un problema, hipótesis, diseño y realización, análisis de resultado y publicación de resultados. Entonces, en la parte de observación y detección del problema, tenemos lo que dice en el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos la observación y la detección del problema. Había desorden, había vacío, o en otras palabras, apegándonos al texto hebreo, no había nada. En esta parte del universo no había nada. Y viene la parte de la hipótesis que se hace innecesaria en esta parte, ya que Dios es omnisapiente. Entonces Dios dice y hace sin estar experimentando, sin estar probando, porque Dios va seguro a lo que hace.
Entonces dice en la parte de diseño y realización, sea la luz, y fue la luz. Y en el análisis de resultados dice el texto, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y en la publicación de resultados dice, llamó Dios, o sea, publicó Dios, pregonó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Pero ¿por qué hablamos del método científico? Hay que reconocer que el método científico también ha errado, porque ha sido dirigido por mentes humanas. El método científico nos ayuda en la recopilación e interpretación de datos, y los científicos ateos han errado varias veces. O sea, algunos creen que si algo pasa por el método científico es incuestionable, es una verdad absoluta, pero no es así, no siempre es así. Ya que han habido científicos ateos que han errado, sobre todo en la interpretación de datos, porque dependen de la creatividad, la imaginación a veces exagerada y las preguntas planteadas por científicos parcializados. Las teorías están influenciadas por cómo descubrimos, interpretamos y recolectamos los datos. Lo que significa que no todo lo que se obtiene del método científico lo deberíamos considerar como una verdad absoluta e incuestionable, ya que toda investigación humana es incompleta, pues solo se tiene una parte de la verdad. Esto se ilustra con el ejemplo del jarrón roto. Imagínese que alguien arroja un jarrón al suelo y este se rompe en varios pedazos. Unos 500 años después, alguien encuentra uno de esos pedazos, un pedazo de ese jarrón, y trata de imaginarse cómo era el jarrón, qué forma tenía, qué colores poseía y para qué se usaba. Lo que en realidad sería muy difícil, por no decir imposible, con un simple pedazo de un jarrón. Eso es lo que pasa con los evolucionistas, quienes están intentando reconstruir la historia del origen del universo y la naturaleza con apenas algunos pedazos de ese jarrón. Es más, hay pedazos o eslabones que no han encontrado y no les permiten armar todo el cuadro. Pero nosotros los creacionistas tenemos en el relato bíblico del Génesis todos los pedazos para armar dicho jarrón, dicho rompecabezas creacionista, y así poder descifrar los misterios del origen del universo, de este mundo y de nuestra existencia. Sin embargo, hay que reconocer que entre las teorías evolucionistas y creacionistas hay algunos puntos en común. Por ejemplo, ambas inician presuponiendo lo mismo, que hubo un principio. Además, que en ese principio no había nada. Y otro punto en común podría ser que ambas aceptan que hubo mutaciones, adaptaciones y microevolución. Muy bien, hablando acerca de la microevolución, aquí pues encontramos algunos puntos en discordia, ¿no? Los cuales podríamos decir que hasta son irreconciliables, ¿no? Entre lo que es creacionismo y evolucionismo. Para los evolucionistas, todo lo que hoy vemos y conocemos surgió de la nada, por el azar de la casualidad y atravesando largos, pero larguísimos periodos de tiempo. Y es que el tiempo es el Dios de los evolucionistas, ya que ellos le ponen tiempo a todo. ¿Y cuánto tiempo tardó? Pues mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó la bacteria en hacerse pez? Pues mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo tardó el pez en desarrollar, en cambiar las branquias por pulmones? Pues mucho tiempo. Y mucho tiempo. O sea, para ellos es su Dios el tiempo. Un tiempo que al final no pueden probar,
sino solo especular. Otro punto en discordia es que para los evolucionistas, por ejemplo, los protones, neutrones, electrones y neutrinos surgieron de una gran explosión detonada por casualidad. La pregunta es, ¿cómo algo tan complejo y pequeño a la vista humana pudo haber surgido de la nada? Es más, hay muchos científicos que no han visto los protones, neutrones, electrones o neutrinos, solo han teorizado acerca de ellos. Sin embargo, hay algunos que afirman que estas partículas sí se pueden ver a través de microscopios de barrido eléctrico o atómicos. Sin embargo, lo que sí es verdad es que algo tan pequeño y complejo, ¿cómo pudo surgir de un azar casual? Otro punto en discordia es que siempre los relatos evolucionistas describen al mundo primitivo como imperfecto y agresivo. O sea que ellos dicen que hemos venido de lo imperfecto a lo perfecto, pero si nosotros vemos el mundo como está hoy día, no podríamos decir que está perfecto, ¿no? Sino más bien contaminado, deforestado, afectado. El relato bíblico pues presenta lo contrario, dice que venimos de la perfección a la degeneración, de más a menos, no de menos a más. Ahora, otro punto en discordia es cuando ellos dicen que todos venimos de un ancestro común, que evolucionamos en un pez, luego un reptil y luego en seres que conocemos hoy día, ¿no? Sin embargo, esto no se ha podido probar científicamente, pero ha sido aceptada esta teoría, ¿no? No hay en el registro fósil evidencia de esa transición evolutiva. No la hay. Además, Charles Darwin pensó en estos cambios cuando estaba observando los pinzones y sus picos. Él vio que habían diferentes pinzones con diferentes picos, según el lugar. Y a través de esa observación, Darwin planteó la teoría de la evolución hablando de metacambios, de cambios de género. Sin embargo, lo que vemos ahí no son cambios de género. El pinzón no se transformó en otro animal, simplemente tuvo una adaptación en su pico. Esto no es evolución darwiniana, sino una adaptación al entorno que enfrentaban las aves. Conclusiones. Saben, para nosotros, Jesús trajo ese primer átomo de luz. O sea, Jesús fue quien juntó los protones, neutrones, electrones, neutrinos para crear la primera luz. Porque San Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice que, hablando del verbo que es Jesús, dice que Él estaba en el principio y todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Jesús dio origen a todo cuanto existe. Pero no se tardó millones de años, sino que se tardó 6 días literales de 24 horas, como lo dice el relato del Génesis. El doctor Terreros, que es un pastor que también es especialista en temas de creacionismo, él dice que la primera luz podría haber sido una manifestación de Jesús, quien fue llamado por el Padre. Por eso propone que la traducción de Génesis 1:3 debería ser esté la luz en lugar de sea la luz, porque la frase sea la luz da a entender que esa luz fue como creada. Pero según la evidencia textual del hebreo podría traducirse como esté la luz o manifiéstese la luz o venga la luz, porque esta ya existía en Jesús. Esto que dijo el doctor Terreros me llamó la atención y parece tener sustento gramatical porque la palabra para luz
en el griego de San Juan 8:12, cuando Jesús dijo, yo soy la luz, es la misma usada por la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, en Génesis 1:3. Usa la misma palabra que aparece en San Juan 8:2. ¿Qué es lo que pasa? Que en el relato del Génesis encontramos dos palabras para luz. La que aparece en el verso 3 describiendo el primer día de la creación, y la que aparece allá por el verso 16 cuando habla del cuarto día de la creación, hablando del sol. Es otra palabra la que se usa para la luz del sol. O sea, no se entendían como una misma luz. Esto significa que Jesús hizo su aparición en el primer día de la creación, y cuando Él apareció, su acto seguido fue hacer aparecer los átomos y otros elementos necesarios para originar todo lo que nosotros conocemos. Pues Jesús es el gran ingeniero químico que nos ha ido revelando sus conocimientos a lo largo de la historia. Ahora quiero terminar con esta cita de El conflicto de los siglos en la página 518, que dice: nuestras investigaciones no nos harán descubrir jamás las profundidades de Dios. No debemos intentar con mano presuntuosa levantar el velo que encubre su majestad. Estos temas siempre debemos abordarlos con respeto, pues estamos tocando la creación de Dios. Así que, querido hermano, amigo, si tú crees que tienes un propósito, si tú crees que estás aquí no por suerte ni casualidad, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, te damos gracias por habernos creado. Te damos gracias por habernos puesto en nosotros tu sello maravilloso de creación. Bendice este programa y sobre todo bendice a aquellos que lo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Dale like a esta transmisión y comparte este tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un siguiente programa.